la cosa que tenemos que nos gusta cuando compartimos, se vuelve aún mejor. Como también aquello que a veces tenemos como problemas y compartimos, aquello se vuelve Muchas gracias, sean bienvenidos al programa de Seicho Noye. Es una honra, una alegría recibirlos. Y antes los invito para hacernos una oración del libro Mis oraciones del Sagrado Maestro Masaharu Taniguchi. Este libro es un libro que tiene muchas oraciones y aquí tenemos cómo rezar cuando no logramos perdonar, que vamos a hablar sobre eso. Después al final haremos otra oración para perdonar, pero ahora, ¿qué hacer cuando no logramos perdonar? Si no podemos perdonar a alguien, se debe a que todavía mantenemos en la mente la ilusión de que hay personas imperfectas y llenas de defectos en el mundo creado por Dios. Dios jamás creó personas imperfectas. La equivocación está en nuestra mente y no en la creación de Dios. Consecuentemente, debemos rezar para que Dios nos perdone. Ese perdonar es en el sentido de sacar este sentimiento de nuestra mente. Entonces, los invito para cerrarnos los ojos. Las personas que deseen pueden ponerse en posición de oración y vamos a hacer la oración. Oh Dios, perdona mi falta de fe. Sé que en verdad no existe ninguna imperfección en el mundo que tú has creado. Oh Dios, haz que mis ojos puedan ver el mundo perfecto que tú has creado. La infinita sabiduría de Dios fluye hacia mi interior y elimina la ilusión de mi mente. Todas las imperfecciones ya desaparecieron de mi vista. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y así podemos abrir los ojos. Y hoy estudiaremos el libro de autoría del Sagrado Maestro Masaharu Taniguchi, La humanidad exenta de pecado. Y este libro es una publicación maravillosa donde podemos entender que el pecado no tiene existencia verdadera. Muchas personas se equivocan, piensan que la enseñanza de Seicho Noye es una enseñanza donde no tenemos no reconocemos los conceptos del bien y mal y los conceptos de la moral. Pero la verdad es que nosotros sí reconocemos los conceptos de bien, que es el bien absoluto de Dios, y que en este mundo se puede manifestar el bien y el mal según nuestra mente. Entonces, si nosotros fijamos nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra atención en el mal seguirá siempre se manifestando. Por lo tanto, afirmamos que el pecado no es existencia verdadera, es decir, que nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios de ninguna manera podemos ser maculados por el pecado, que el pecado es como algo que no permite que la luz de nuestro interior se proyecte hacia el exterior, como una capa que no permite que la luz se manifieste en su plenitud. Entonces, aquello que no es creación de Dios no es realidad. Por eso decimos que el pecado no tiene existencia verdadera. Y muchos de los sufrimientos de la humanidad se deben a que nosotros mantenemos esta idea de que somos pecadores. Entonces la gente, mientras piense que es pecadora, seguirá cometiendo pecados. La mayoría de los criminales a veces van para el cárcel, se esfuerzan para cambiar la vida, se dan cuenta de que aquello no les sirve, que van a sufrir, que sufren en la prisión, que sufren incluso cuando están huyendo, cuando practican crímenes y toman la decisión de cambiar su vida. Pero cuando salen del cárcel, la mayoría
vuelve a practicar crímenes. ¿Por qué? Porque lleva a la mente la idea de que son criminales, de que son pecadores, de que son personas deshonestas, y así está la fuerza del karma, como se dicen los orientales. La fuerza mental, esta fuerza inercial, los lleva a practicar muchos males. Y también las personas que no son criminales, personas comunes que sufren porque tienen este pensamiento, este sentimiento de alto castigo. Entonces la psicanálisis ya ha comprobado que casi todos, si no todos los sufrimientos humanos son manifestaciones de los pensamientos de autodestrucción. ¿Por qué la humanidad hace guerra si todos buscan la paz? Esa es una gran pregunta. ¿Por qué tienen este sentimiento de autocastigo y buscan la autodestrucción? Hay un interesante libro de psicanálisis del estadounidense Karl Menninger que incluso dice que las guerras tienen inicio en la mente, las capas más profundas de la mente. La humanidad busca la autodestrucción. En el libro, él nos habla de eso en el libro La humanidad, el hombre contra sí mismo. Entonces nosotros debemos sacar esta energía autodestructiva. ¿Cómo? A través del alto perdón, perdonarnos a nosotros mismos. Y entonces aquí en el capítulo 3 de este libro, La humanidad que se siente el pecado, el maestro Taniguchi nos enseña. El capítulo Consideraciones sobre el arrepentimiento. Arrepentimiento es una cosa fundamental para la persona que quiera renacer. Porque si decimos, el pecado no existe, alguien puede pensar, si no existe pecado, no hay necesidad de arrepentimiento. Justamente porque el pecado no existe, es que es necesario el arrepentimiento. Es fundamental, porque es una manera de sacar la máscara del yo falso que se presenta como el yo verdadero. El yo verdadero es hijo de Dios, pero no siempre nosotros manifestamos la capacidad de hijo de Dios. Este es fundamental entender, eso que debemos buscar esta comprensión que somos hijos de Dios. Y el maestro escribe, el pecado se extingue con el arrepentimiento. Si encuentras enfermo, busca un orientador de mi enseñanza, pide que por ti ore y con él aprende a practicar la meditación Shinsokan. Él también dice un orientador de mi enseñanza. Pero si usted recibe estas imágenes y no puede encontrar un profesor de Seicho Noye, Seicho Noye no es una enseñanza sectaria. Usted puede buscar en su parroquia, el párroco, y confesar a él. Es un religioso que está allí. ¿Por qué es necesaria la confesión si el pecado no tiene existencia verdadera? Aquí el maestro escribe, si acaso está enfermo, porque es una manera de sacar esta energía destructiva del interior. Cuando esta energía destructiva del pecado, del reconocimiento del pecado, si ella no se manifiesta de una manera constructiva, de purificación como la confesión, se manifestará como enfermedad, como infelicidad. Si después de un examen de conciencia piensas que tienes algún pecado, confiésalo sin esconder nada al orientador de mi enseñanza. Mi enseñanza predica la inexistencia del pecado, pero es un error pensar que sea innecesaria la confesión porque el pecado es originalmente inexistente. Entonces, vea, es una cosa muy sencilla, simplemente reconocer que hay algo que no es de nuestra naturaleza y confesar. Es expulsar este sentimiento, estos comportamientos de nuestro mundo mental. Esto es la verdadera confesión. El pecado es originalmente tiniebla y se extingue cuando es expuesto a la luz. Entonces nosotros debemos reconocer que somos hijos de Dios, sacar la máscara que dice que este yo que siente envidia, que se enoja, que tiene rabia, decir que soy yo verdadero. Mucha gente dice así, pero yo soy así, esta es mi naturaleza. Eso no es verdad. A veces nosotros tenemos un hábito mental, pero nuestra naturaleza
Es la naturaleza de hijo de Dios, aquel que es gentil, que es bueno, que es amoroso. Esta es nuestra naturaleza. Cuando manifestamos nuestra parte o un comportamiento gentil, amoroso, ahí sí debemos decir, yo soy así, este es mi yo verdadero. Y no reconocer este yo falso como el yo verdadero. Por eso Jesucristo también dijo, bienaventurados los que lloran. Es una bendición llorar según el Sermón del Monte. ¿Por qué no? Seicho-no-ye dice, nos enseña, viva sonriendo alegremente. Mi mujer, por ejemplo, vive carcajando el tiempo entero. Una bendición muy grande que tengo en mi vida. Entonces, usted también debe acostumbrarse a carcajar, no solamente sonreír, pero a carcajar. Y entonces, ¿por qué Jesucristo dijo que es una bendición llorar? Porque él quiso decir que bendecidos, bienaventurados aquellos que lloran su falso yo. Por casi nada yo me enojo. Yo a veces soy perezoso. A veces no reconozco los esfuerzos de las otras personas, tampoco mis propios esfuerzos. Me enojo conmigo mismo. Entonces, sacar esta máscara o llorar por estos malos comportamientos para que podamos entonces vivir el yo real. Esa es la enseñanza de Jesucristo. No hay ningún error en Seicho-no-ye que nos enseña a sonreír o carcajar, como Jesucristo también decía, que para que la gente se alegrase. Pero también no hay error cuando Él nos dice, bendecidos aquellos que lloran. Porque si nosotros llegamos a Seicho-no-ye, soy hijo de Dios, entonces merezco, una evaluación merezco 30 puntos, pero me doy 100 puntos. Estoy perfecto. Y eso no es reconocer el yo verdadero, que es hijo de Dios, sino que es darle a mi yo falso el nombre de yo verdadero. Entonces, si llego a Seicho-no-ye y entiendo, por ejemplo, yo soy un buen hijo. Y gracias a Dios, mis padres son padres. Ahora ya está en el mundo espiritual, padre maravilloso. Pero una persona que llega, que se llevaba mal con los padres, llega, soy hijo de Dios, naturalmente ya soy un buen hijo. Entonces sigue peleando con los padres, siendo una persona malagradecida que no tiene gratitud. Entonces, eso es una mentira. Nosotros llegamos a Seicho-no-ye y reconocimos, yo soy un buen, por ejemplo, una pareja que no se lleva bien. Yo naturalmente soy un buen esposo y me casé con la persona más maravillosa del mundo. Este reconocimiento de aquello que hay en el interior y manifestarlos, eso es reconocer el verdadero Hijo de Dios. Pero en este primer momento, muchas personas llegan a Seicho-no-ye y se ponen a llorar porque piensan, yo me casé con una persona tan maravillosa, pero me llevaba bien con ella. Y el arrepentimiento que llega a punto de llorar porque reconoce que tuvo fallas en su manifestación del yo verdadero. Entonces es fundamental este tipo de arrepentimiento. El pecado se extingue cuando reconocemos el error. Entonces vuelvo a decir, no es decir, sí, yo soy hijo de Dios, yo soy perfecto así como estoy. Yo estoy estudiando Seicho-no-ye hace ya 46 años. Entonces, ojalá que alguien piense, desde bebé, más o menos. Pero hace 46 años que estudio Seicho-no-ye. Y todavía soy estudiante y todavía me esfuerzo para me acercar cada vez más del yo verdadero. Porque mientras usted esté viviendo aquí, mientras nosotros vivimos aquí, el maestro escribe que no es posible manifestar la totalidad del Hijo de Dios. A veces también me enojo, y el maestro también, una persona dijo a él, a mí me gustaría ser como usted, maestro, porque usted no se enoja, usted no siente rabia. Y el maestro dijo, bueno, la verdad es que también me enojo, también siento rabia, pero inmediatamente yo me pongo a hacer la oración, porque salí de mi yo verdadero para volver
a mi posición de yo verdadero. Entonces, no se, usted que está ya está estudiando Seichonei hace algún tiempo, ya lleva algún tiempo estudiando, no, también no se condene cuando alguna vez algún pensamiento de condena salir para otra persona, o cuando sentir un poco de rabia, o se permitir caer en tristeza. Porque nosotros vivimos en un océano de vibraciones mentales también, de toda la humanidad. A veces captamos estos pensamientos, o a veces cosas que están bajo las capas más profundas de nuestra propia mente, y aparecen. Entonces, haga como el maestro, haga la oración y sigue adelante. La vida es buena justamente porque tenemos mucho que aprender. Incluso cuando dejamos, no hay más nada que aprender, vamos para otra escuela. Entonces yo quiero me quedar mucho tiempo aquí, ainda poder visitar sus países, las personas que están acompañando, visitar los países, conversar con mucha gente. Ahora no estamos viajando mucho, pero seguramente todo volverá normal. Entonces quiero conocer mucha gente, como hay muchas cosas que quiero hacer así. Dios sabe el momento de pasar por el otro mundo, pero por lo menos por mi intención me gustaría quedarme mucho tiempo aquí. Entonces debemos tener esta atención para nuestros pensamientos, porque no permitir que ellos tomen el espacio nuevamente y que nosotros comencemos a pensar que es normal sentir rabia, que es normal sentir celos, pero cuando tuviera algún pensamiento que no está de acuerdo con su yo verdadero, haga la oración. Tenemos mucho que aprender, tenemos mucho tiempo. No es decir que debemos ser perezosos, inmediatamente haga la oración. No deje que este pensamiento se profundice en su mente, que alimente nuevos malos sentimientos. Inmediatamente sintió alguna cosa, se quede tranquilo, haga la oración y renazca. Podemos renacer todos los días. Aquí entonces el maestro dice, el pecado se extingue cuando reconocemos el error. En el capítulo 7 del Evangelio, según Lucas, hay un trecho que cuenta el siguiente episodio. En cierta ocasión, Jesús fue invitado a un banquete en la casa del fariseo llamado Simón. Había en esta ciudad una mujer llamada Madalena, que así, eso el maestro escribió porque la tradición dice, pero no hay ninguna comprobación que ella era una meretriz, pero así está en el libro. Por ser una meretriz, era despreciada por todos. Era despreciada porque decían que era una mujer pecadora, pero no se dice exactamente qué tipo de pecado que ha cometido ella. Cuando ella supo que Jesús fue invitado al banquete en la casa de Simón, allá se dirigió llevando un vaso de alabastro lleno de bálsamo de fino aroma. Era muy costoso este tipo de bálsamo. Y ella llevó este bálsamo y llorando de arrepentimiento se arrodilló a los pies de Jesús. Con sus lágrimas le lavó los pies. Con sus cabellos se los secó. Los besó y ungió con el bálsamo. Viendo esto, Simón, que era fariseo, pensó, fariseo era una secta de los judíos, y eran muy estudiosos, y él pensó, mujer pecadora, ¿qué haces? ¿No ves que Dios nos recibe ofrendas de una pecadora como tú? Jesús, a su vez, si él realmente un enviado de Dios, debería saber a través de su sensibilidad espiritual qué especie de mujer es esa que le tocó los pies. ¿Cómo puede mostrar tanta benevolencia con una pecadora? Entonces, en la mentalidad, en el pensamiento del fariseo, de Simón, Jesucristo debería ponerse en un nivel más alto que ella y rechazarla, olvidando del amor, simplemente como un enviado de Dios. Muchas veces las personas religiosas deben tener este cuidado. Las personas religiosas son aquellas que deben caminar por las calles con el pueblo, sufriendo su sufrimiento y dejando su corazón latir con la alegría de la gente. Entonces esa es la misión de la persona religiosa. Y así vivió Jesús. Jesús fue sobre todo un ejemplo de conducta. Muchas personas dicen, yo no perdono porque yo no soy Jesucristo. Jesucristo vino como ejemplo.
Y dijo, aquel que cree en mí será capaz de hacer lo que hago y aún cosas mayores. Pero no es caminar sobre el agua, no es ese tipo de cosas, sino que incluso eso también se puede hacer. Pero la gran enseñanza de Jesucristo, amar a su prójimo, el perdón infinito, no ver el mal en las personas. Y así sigue el libro del maestro. Respóndame. Entonces Jesucristo dijo, Jesús que leyó el pensamiento de Simón dijo, Simón, quiero hacerle una pregunta. Respóndame. Un acreedor que tenga 2 deudores, de los cuales uno debe 50 monedas y el otro 500, en el caso de que él les perdone a ambos la deuda, ¿cuál de ellos le irá a agradecer más? Entonces esa fue la pregunta que hizo Jesucristo. En respuesta, Simón dijo, con absoluta seguridad aquel que tiene la mayor deuda agradecerá más por la misericordia del acreedor. Exactamente, dijo Jesús, quien tiene la mayor deuda amará más su acreedor agradeciendo por la deuda perdonada. Y aquel que piensa que tiene una deuda pequeña no se siente muy agradecido por el perdón y no ama el acreedor. Cuando llegué a tu casa, ahí es un punto muy especial, mucha atención a ese punto. Cuando llegué en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme los pies. Pero esta mujer me lavó los pies con sus lágrimas y me los secó con su propio pelo. Entonces Jesucristo no estaba pidiendo que recibiera alguna cosa, pero estaba mostrando que una persona vertió toda su vida a Dios. Entonces nosotros debemos entregar toda nuestra vida a Dios. Y no simplemente alguna cosa para que nos pongamos bien con Dios para recibir alguna bendición. Debemos entregar toda la vida a Dios. Tú no me ungiste la cabeza con bálsamo, pero esta mujer, ungiéndome los pies, me pidió el perdón. Así, aquel que más se arrepiente de sus pecados sentirá mayor gratitud y amor por su más profundo a Dios. Diciendo eso, se volvió hacia la mujer y le dijo solemnemente, te son perdonados tus pecados. Entonces, Jesucristo representa a Dios. Nosotros que sufrimos, que llevamos algún sentimiento de culpa, también podemos recibir este perdón. Y Jesucristo, Dios, puede mirar hacia nosotros. Y también, en este momento estamos diciendo, te son perdonados tus pecados. Si nosotros estamos dispuestos a vertir nuestra vida a los pies de Dios. Pero ¿dónde está Dios para que yo pueda besar sus pies? ¿Dónde está Dios para que yo pueda lavar sus pies con mis lágrimas? ¿Dónde está Él? ¿Dónde están sus pies? Están en los pies de sus hijos, de sus padres, de su esposo, de su esposa, sus hermanos. No hay necesidad, porque eso no es nuestra costumbre, lavar los pies de la gente. Pero reverenciarlos como vida de Dios. Incluso aquella persona más difícil que tenemos en nuestro hogar. Aquella es un ángel. Aquella persona que siempre parece estar de mal humor, que nos reprocha. Ese es nuestro profesor más especial. Quizá el profesor que nos ama mucho más y también una persona que carece más de amor. Debemos amar especialmente a estas personas. Entonces, vamos a encontrar a Dios, porque Jesucristo no es, hay la idea de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Jesucristo no es Dios, sino que es Hijo de Dios. Nosotros también somos hijos de Dios. Entonces, aquella mujer, Magdalena, ella besó los pies de Jesucristo,
porque quería besar los pies de Dios y allí estaba Jesucristo. Pero Jesucristo tampoco no está más aquí en la tierra, pero tenemos otros hijos de Dios en nuestro hogar. En nuestro hogar hay personas que representan a Dios. Entonces, ¿cuántas veces este arrepentimiento, cuántas veces nosotros nos hicimos nuestro mejor por orgullo? El orgullo es uno de los peores defectos del yo falso. Debemos practicar la rendición incondicional delante de Dios. Y esta es la confesión. Entonces, renunciar a tener razón. La gente a veces hace discusiones, no por la verdad, sino para tener razón. Aprender a pedir perdón. Jesucristo nos enseñó a perdonar, pero debemos también pedir perdón. Y a veces no es fácil perdonar a la persona y decirle yo te perdono, porque a veces también decimos yo te perdono. La persona, mira como yo soy superior y estoy perdonando a usted. Pero perdonar a la persona verdaderamente desde el fondo del corazón y pedir perdón. Pero Seicho no es muy bueno porque nos propone un medio, aunque tengamos vergüenza, siquiera sepamos dónde está la persona, pero podemos hacer la oración. Y del fondo del corazón, después, al final de nuestro estudio de hoy, vamos a hacer la oración para perdonar. Entonces podemos perdonar a la gente, perdonar a todas las personas, con la fuerza de la palabra, podemos verdaderamente llegar al punto de perdonar. Y perdonar incluso a nosotros mismos. Debemos perdonar a todas las personas y nosotros estamos incluidos dentro de las personas. Porque también hay aquellos momentos que nosotros reconocimos que nos equivocamos, que hicimos otras personas sufrir y llevamos este sentimiento de culpa por toda la vida. Esta semana recibimos un correo electrónico de una persona que dice, mi mamá ya está en el mundo espiritual, yo hago oración para ella todos los días, pero yo fui una pésima hija, fui una hija muy mala y yo sufro mucho, pero sé que hice mi madre sufrir aún más. Entonces, yo llevo ese sentimiento de culpa, ¿cómo puedo renacer? Entonces debemos hacer la oración. Perdonar a la persona y perdonar a nosotros mismos con la fuerza de la palabra. Y todos nosotros reconocemos en nuestro interior Dios como fuerza suprema. Entonces siempre haga oración usando la autoridad de Dios. Así como Dios me perdona y me ama, yo me perdono y me amo. Porque así podemos, Dios en primer lugar. Si Dios me perdonó, también yo voy a perdonar. Así como Dios me perdona y me ama, yo me perdono y me amo. Muchas y muchas veces haciendo la oración. Porque arrepentimiento es diferente de remordimiento. Nosotros somos hijos de Dios. No debemos hacer sufrir nuestro yo por cuenta de una equivocación del pasado. Porque nosotros, el Buda Sakyamuni dijo que el mayor de los pecados o el origen de todos los sufrimientos, de todos los pecados es la ignorancia. Entonces nosotros hicimos muchos errores por ignorancia. No ignorábamos, no sabíamos que éramos hijos de Dios. Tenemos en nuestro interior la fuerza, la vida de Dios. Entonces este perdón, ese alto perdón es fundamental para incluso que podamos vivir la enseñanza de Seicho Noye. Esta persona me envió para centrar este correo, yo le contesté. Y una de las cosas que el maestro nos enseña es la práctica de la purificación de la mente. Esta práctica podemos hacer en nuestro hogar. Entonces, con un cuaderno o hojas, vamos a escribir todos nuestros sufrimientos, todas nuestras equivocaciones. Si tenemos rabia de una persona, no logramos perdonar, podemos escribir, su fulano, usted es una persona despreciable, no sé si está bien esa palabra, no sé si estoy inventando una palabra, no sé si es español o no, pero si despreciamos a una persona, podemos escribir esto en como si estuviéramos diciendo para la persona cosas contra nosotros mismos. Yo no soy inteligente, soy un mal hijo, yo dije esto y esto para que mi madre en una fecha y así. Escribimos todo. De esta manera vamos a expresar en las hojas
Y a veces hay personas que escriben un cuaderno entero, van a escribir hasta que sienta el alivio del alma. Después, juntando este cuaderno, ponga entre las manos y haga la oración. Dios, aquí están mis malos pensamientos, mis sentimientos de tiniebla. Sé que usted, con su amor, con su sabiduría, con su poder, puede purificar mi vida. Pido que purifique mi vida. Y después haga la lectura de la Sutra Sagrada, la persona que ya tiene la Sutra Sagrada. Aquellos que no la tienen pueden leer libros, algún libro sagrado, incluso algún trecho del Evangelio, por ejemplo. Porque la fuerza de la palabra de la verdad que va a purificar estas vibraciones que ya lanzamos en el papel. Y después deje una vela ya lista y algún lugar, un recipiente donde pueda quemar estas hojas. Y así, ese es un método para purificar su propia mente. Entonces, es un camino verdadero de purificación. Y así, nosotros podemos purificar nuestra propia mente. El maestro sigue. Lo que debemos destacar en este pasaje del Evangelio es que el fariseo Simón demostró una actitud mental insolente, liviana y arrogante, menospreciando el perdón de Dios. Al ofrecer un pomposo banquete al Salvador, seguramente pensó que no siendo él un gran pecador, sus pequeños pecados obviamente serían perdonados a cambio de aquel banquete. La actitud mental de enorgullecerse de las pequeñas virtudes es abominable por la secta Shin del budismo. Entonces, nosotros debemos entender que no debemos tener orgullo de las pequeñas virtudes, sino que alcanzar la gran virtud que es ser hijo de Dios, y así podemos tener la humildad de reverenciar a Dios, reverenciar toda la familia con humildad. Jesucristo, como tenía esta conciencia de que era hijo de Dios, no vivía orgulloso. Por eso recibía a la gente. Y el último encuentro con los apóstoles, él lavó los pies de todos y dijo que aquel que quiere ser lo primero debe servir a todos. Entonces debemos llegar a este punto, no tener este orgullo por las pequeñas virtudes, sino que alcanzar las grandes virtudes. Entonces ahora tenemos un mensaje de la Superintendencia de América Latina, de Iberoamérica y África Latina, y después seguiremos con nuestro estudio. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes, queridos amigos, amigos de Seicho no Ye, de toda Iberoamérica. Gracias por estar siempre allí. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita, dar un me gusta para que más y más personas conozcan esta maravillosa enseñanza. Felicitaciones a nuestro querido profesor Eduardo Núñez por esta conferencia del perdón. También transmitimos para él pues todos los mensajes de cariño que han manifestado a través del chat. Gracias por estar siempre allí. Y vamos a compartir este link del canal de YouTube a muchas personas para que conozcan más. Recuerden que estamos los domingos a las 10:30 de la mañana, hora de Brasil, y los martes a las 15:30 horas, hora de Brasil. Vamos a compartir también un saludo muy especial para nuestros queridos presidentes de profesores, presidentes administrativos y superintendentes doctrinarios. El día de ayer tuvimos una reunión virtual maravillosa donde se hablaron muchos temas maravillosos para la expansión del movimiento. Un saludo y un abrazo para todos ustedes. Muchísimas gracias. Y precisamente a través de estos líderes quiero hacer un anuncio bien importante, una buena noticia. Ahora en el mes de julio, el próximo 26 de julio, tenemos una ceremonia de gratitud a los antepasados que va a ser transmitida desde la sede central de Seicho no Ye. Y si usted, querido amigo, querido líder de Seicho no Ye, o si apenas está conociendo la enseñanza de Seicho no Ye,
puede usted enviar listas con los nombres de nuestros antepasados y entrar en contacto con los líderes de su país, como lo mencioné anteriormente, el superintendente doctrinario, presidente administrativo o presidente de profesores, o el líder de su país. Pregunte para él cómo puedo hacer que mis antepasados estén participando de la ceremonia del 26 de julio y de la festividad del Santuario Joso del próximo 6 de septiembre. Entonces entre en contacto con los líderes, vamos a tener estas dos ceremonias. En mis manos tengo 3 registros espirituales, uno de alma, donde usted va a poder depositar el nombre completo de todas las personas que ya están en el mundo espiritual, sea un familiar, sea un amigo o sea un conocido. Y de la misma forma, tengo en mis manos el registro de familia, donde, por ejemplo, profesor Eduardo Núñez da Silva. Entonces, por ejemplo, en un solo registro coloca el apellido Núñez y en el otro registro el apellido da Silva, ¿sí? Entonces, vamos a honrar a nuestros antepasados llenando muchos registros espirituales y también tengo el registro de Angelito. Registro de angelitos son aquellas personas que tal vez fueron abortadas. Entonces, en gratitud a estos seres maravillosos, a estos angelitos, pues depositamos también los nombres. Y al reverso de cada registro, pues debe llenar la persona que envió el registro espiritual, quien ofrece la oración. Entonces vamos a manifestar mucha gratitud por nuestros antepasados, entrando en contacto con los líderes. Recuerden que tenemos la ceremonia del 26 de julio. Aquellas listas y registros que nos lleguen hasta el 20 de julio van a poder estar en la ceremonia del 26 de julio y posteriormente estos registros van a ser llevados a la Academia de Entrenamiento Espiritual de Viuna para participar en la festividad del Santuario Joso del próximo 6 de septiembre. Entonces, queridos amigos, esta es una buena invitación, una gran oportunidad para manifestar gratitud por nuestros antepasados. Dios los bendiga. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Una pregunta que a veces nos suele aparecer con mucha frecuencia. La persona a veces está enfermas y preguntan por qué, cuál es la causa mental de esta enfermedad. ¿Por qué Seicho nos habla de eso? Porque todos los sentimientos, de una manera o de otra, ellos se manifiestan, buscan una manera de expresión. Las personas que están enfermas siempre tienen algún tipo de pensamiento, de sentimiento que hace con que la persona se enferme. Porque nuestro cuerpo está programado para trabajar perfectamente. Es programado por la vida de Dios. Entonces, cuando la persona se enferma es porque su mente salió del natural y comenzó a tener pensamientos, sentimientos que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Yo sé que está comenzando, está conociendo la enseñanza de Seicho Noye, seguramente una persona inteligente puede pensar, pero ¿y los niños, los bebés? Los niños y los bebés, ellos manifiestan la mente de los padres. Entonces, cuando la mente de los padres no está en equilibrio, los niños se enferman. Las personas que nacen con problemas congénitos también, porque nosotros somos vida eterna. Como nosotros no sabemos de dónde viene nuestra vida. Ahí, la vida es eterna tanto para adelante como para atrás. Entonces la persona viene a este mundo llevando algunos karmas, todo eso también explica la diferencia entre las personas. Porque una persona nace saludable, si Dios es justo, otra nace enfermo, un rico, otro pobre. Entonces eso todo tiene que ver con el karma de cada uno. Entonces en todo eso
hay lógica. Entonces, la psicanálisis, ya en fines del siglo XIX, pero en el comienzo del siglo XX, comenzó a abrir un poco este universo del inconsciente humano. Y allí Freud y Breuer, Adler y otros se dieron cuenta, Jung, se dieron cuenta de que había todo un universo. El gran pionero fue Freud, pero otros también lo siguieron. Un gran universo y donde había una energía tremenda que determinaba el destino, incluso la salud de las personas. Y aquí el maestro nos dice, exponer el pecado en vez de ocultarlo. Es exponer en el sentido de sacar de la mente, porque los psicanalistas suelen hablar de la catarsis, que la catarsis es una manera de sacar las cosas que están en el inconsciente de la persona, y muchas personas incluso se volverán sanas, no solamente psicológicamente, como también físicamente por cuenta de esta catarsis. Entonces el maestro escribe, como ejemplo, podemos citar el caso de una señora que no podía beber ningún líquido. Usted que está acompañando quiere este libro, puede adquirirlo en nuestra librería virtual, que es livraria, en portugués, Livraria SNI, de Seiichi no Ie. www.livrariasni.org.br. Allí tenemos todos los libros. Este libro ya está traducido al español. La humanidad se centra en el pecado. Como ejemplo podemos citar el caso de una señora que no podía beber ningún líquido. Ella sentía sed y tenía una voluntad insoportable de beber algo. Sin embargo, cuando sus labios tocaban un líquido, la garganta se le contraía y no lograba sorber una gota siquiera. En esa circunstancia, ella atenuaba su sed con dificultad comiendo algunas frutas. Después de intentar todo tipo de tratamiento médico, sin ningún resultado satisfactorio, finalmente resolvió consultar el psicoanalista Breuer de Viena. Analizando profundamente su subconsciente, el subconsciente de la paciente, el psicoanalista descubrió lo siguiente. Cierto día, esta señora recibió la visita de una dama de la sociedad y cuando la llevó al salón de visitas, encontró a su perro bebiendo agua de un vaso que estaba sobre la mesa. Al ver esta escena, le invadió un sentimiento de repulsión tan grande que tuvo deseos de insultar al animal, gritándole las peores palabrotas. Pero, como estaba acompañada de la dama que la visitaba, pensó que sería vergonzoso insultar vulgarmente a su perro delante de la visita y se controló, reprimiendo sus ganas de gritar. En esa ocasión, nada sucedió y con el tiempo llegó incluso a olvidarse del episodio del perro bebiendo el agua del vaso. ¿Cuántas veces nosotros también en muchas situaciones reprimimos nuestros sentimientos, nuestros pensamientos? Entonces, eso pasó con esta señora. Entre tanto, más o menos en la época en que se olvidó de ese incidente, comenzó a no poder ingerir líquidos. Analizando bien la mente de la paciente, el psicoanalista logró descubrir finalmente que existía en su subconsciente una voluntad de rechazar los líquidos. Esa voluntad estaba reprimida en su subconsciente y no afloraba. Sin embargo, como no había desaparecido, se manifestó en forma de una enfermedad que le impedía de ingestión de líquidos. Entonces, vea cómo es complicado nuestro subconsciente, cómo las relaciones mentales determinan incluso nuestra salud. Hay alguna cosa, porque eso todavía está en la esfera de los problemas psicopatológicos.
pero incluso los problemas orgánicos tienen que ver con la mente también. Entonces el psicoanalista hizo que ella recordase minuciosamente aquella escena en que el perro estaba bebiendo el agua del vaso y exteriorizase en palabras, sin reprimirse, toda la rabia que había sentido por el perro. De esta manera, ella se curó de esa extraña enfermedad de no poder ingerir líquidos. Entonces, ella reprimía, como muchas veces nosotros hacemos, con los pecados, con las equivocaciones, pero él hizo con que ella recordase y expresase. Pero hay que expresar de manera conveniente, como ella expuso delante del psicoanalista. Y es una manera de confesión también. Y el maestro escribe, ¿qué conclusiones se desprenden de ese resultado de esa psicoanálisis? Entonces, es una pregunta, ¿qué resultado se desprende? ¿Qué eso puede tener que ver con nuestra vida y qué podemos hacer? Él nos aclara que no obstante la persona oculte sus propios pecados, aparentando no poseer ningún, fingiendo que nunca insultó a nadie, ni siquiera a un animal, o que ya ha olvidado esos pecados y esté convencida de que no posee ningún pecado, en la realidad sus pecados no están eliminados. Entonces, de nada sirve ocultar, intentar olvidar, y ahí él dice, no, de nada sirve decir que no insultamos a nadie. Y usted puede pensar, seguramente usted es una persona bien educada y puede estar pensando, yo también no insulté a nadie, pero la gente vive me insultando, la gente me insulta. Pero, Seicho no es una cosa, no es fácil, porque nosotros debemos salir de la posición que ponemos la culpa en las otras personas. No podemos más pensar que el culpable es otro. Todo que ingresa en nuestro mundo, en nuestra vida, es porque está ya presente en nuestro mundo mental. Entonces nosotros, alguien nos insulte porque tenemos ganas de insultar, y si no de insultar, pero juzgamos a las otras personas. Y la persona que nos insulta, entonces nosotros ahí insultamos, pensamos, esta persona es mala. Ella es una persona mala, es una persona sin buena educación, es una persona que no es una persona espiritual. Entonces, ese juzgamiento también es un insulto a la naturaleza verdadera del otro. Entonces, la oración para perdonar es una oración para que nosotros podamos entonces manifestar el yo verdadero que reconoce solamente el bien. Entonces, ese es el objetivo de la oración para perdonar. Entonces, el perdón verdadero, él es reconocer solamente el bien en las otras personas. Y cuando nosotros reconocimos el bien, salimos de la posición de un títere, que es un muñeco que es manipulado por otras personas, y nos ponemos en la posición de protagonistas de nuestro destino, de nuestra vida. Ahí nadie más tendrá poder, como además nadie tiene poder sobre nuestra vida, sino nosotros mismos. Entonces no podemos más decir que los otros son los culpables. Hay una profesora maravillosa que ya hace muchos años, me parece en el año 78, 79, se fue el mundo espiritual, pero todavía la gente se acuerda de ella, que era una japonesa llamada Misaki Matsuo, que era así una persona muy enérgica, muy así, y usaba palabras muy fuertes para la enseñanza, como también cuando hacía charlas, era muy graciosa. Y ella decía así como, con un tono de chiste, no sé por qué fui a entrar para Seicho no Ye, no sé por qué. Ahora no puedo más quejarme, no puedo más reprochar el marido. Entonces, como si eso fuera una pérdida. Porque así pensamos nosotros. Si yo doy la razón para mi esposa, yo perdí. No, pero somos una única vida. Demos razón para quien tiene la razón. Y cuando nosotros decimos, el culpable, asumimos la culpa, no debemos pensar que el yo verdadero es culpable. Pero cuando decimos, yo soy el culpable, la responsabilidad es mi responsabilidad,
Es como si estuviéramos con una arma apuntada para la cabeza de la otra persona y desviamos la punta hacia otro punto. Entonces la persona abre su mente para la reconciliación. Entonces es fundamental entender este punto y hacer la oración. Entonces los invito, ahora vamos a hacer todos juntos la oración para perdonar. Perdonar a todas las personas. Hay personas que comienzan a hacer la oración. Esa oración es buena que tenemos en el libro Mis Oraciones, que hagan muchas y muchas veces. Y ahí las personas a veces llegan a Seicho y piden orientación. Profesor, hay personas que ya reconocen que están con resentimiento, que están con rabia, y a veces piden una orientación. Nosotros decimos, haga esta oración. Y la persona pregunta, profesor, pero con esta oración voy a lograr olvidar. Yo digo, no, porque eso no es oración para perder la memoria. Es oración para perdonar. Porque nosotros no vamos a olvidar nada, pero incluso es peor cuando olvidamos porque aquello comienza a trabajar internamente. Pero vamos a sacar o cambiar la energía emocional. Y también hay personas que a veces ya olvidaron, comienzan a hacer la oración para una persona porque nosotros a veces nos damos cuenta que hay algún problema con determinada persona. Y después paran y dicen, profesor, yo paré de hacer la oración porque ya había perdonado, ya había olvidado, pero comencé a sentir rabia nuevamente. Es porque la rabia seguía allí. Y con la oración comenzamos a sacar. Entonces, si comenzamos a hacer la oración y sentimos nuevamente rabia, eso no es un proceso negativo, es un proceso positivo. El sentimiento que estamos sacando es negativo, pero el proceso no. Estamos sacando este sentimiento para ser purificado. Entonces el maestro escribe, muchas veces, por más fervorosamente que oremos, lo deseado no se realiza. Eso se debe a que existe una causa mental oculta. No se perdonó a alguien. Cuando odiamos o guardamos resentimiento hacia alguna persona, ese sentimiento penetra en nuestro subconsciente y no desaparece fácilmente, aunque el consciente ya lo haya olvidado. Mientras exista tal odio oculto, toda oración será inútil por más intensamente que oremos. Por lo tanto, antes de rezar para concretar algo, debemos hacer la oración para perdonar al prójimo. Quien perdona será perdonado. Para eso hay las siguientes oraciones. Aquí son varias oraciones, vamos a hacer todas en secuencia. Son varias oraciones que el maestro nos propone. Entonces, la persona que deseen puede asumir la posición de oración. Los demás los invito a cerrar los ojos y vamos a acompañar mentalmente. Podemos a pensar determinada persona que todavía no logramos perdonar, o si tiene problema con muchas personas, puede pensar en varias personas, no hay ningún problema. Entonces vamos ahora a comenzar la oración, todos acompañen mentalmente. Yo te perdoné y tú me perdonaste, porque tú y yo somos un solo ante Dios. Yo te amo y tú también me amas, porque tú y yo somos uno solo ante Dios. Yo te agradezco y tú me agradeces. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Ya no existe ningún resentimiento entre nosotros. Oro sinceramente por tu felicidad. Sé cada vez más feliz. Yo te agradezco y tú me agradeces. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Ya no existe ningún resentimiento entre nosotros. Oro sinceramente por tu felicidad. Sé cada vez más feliz. Dios te perdona, por lo tanto yo también te perdono. Dios te perdona, por lo tanto yo también te perdono. Ya perdoné a todas las personas y las acojo con el amor de Dios. Entonces es bueno para personas que quieren perdonar a muchas personas. Entonces estas dos líneas. Yo perdoné a todas las personas y las acojo con el amor de Dios. Ya perdoné a todas las personas
y las acojo con el amor de Dios. Ya perdoné a todas las personas y las acojo con el amor de Dios. Ya perdoné a todas las personas y las acojo con el amor de Dios. De la misma manera, Dios perdonó mis equivocaciones y me acoge con su inmenso amor. De la misma manera, Dios perdona mis equivocaciones y me acoge con su inmenso amor. Y ahora si queremos perdonar a una persona específica, entonces podemos mentalizar el nombre de la persona. El amor, la paz y la armonía de Dios envuelven a, pensamos el nombre de la persona. El amor, la paz y la armonía de Dios envuelven a y a mí. Yo te amo, yo lo amo y Él me ama. Yo lo comprendo y Él me comprende. Entre nosotros no hay ningún malentendido. Quien ama no odia, no ve defecto, no guarda ni guarda rencor. Entre nosotros no hay ningún malentendido. Quien ama no odia, no ve defecto, ni guarda rencor. Amar es comprender el prójimo y no exigir lo imposible. Dios te perdona, por lo tanto, yo también te perdono. Dios te perdona, por lo tanto, yo también te perdono. A través del ángel de Seichonoye, te perdono y te envío ondas de amor. Yo te amo. Ahora comenzamos nuevamente. Yo te perdoné y tú me perdonaste. Yo te perdoné y tú me perdonaste porque tú y yo somos uno solo ante Dios. Yo te amo y tú también me amas porque tú y yo somos uno solo ante Dios. Yo te perdoné y tú no me perdonaste porque tú y yo somos uno solo ante Dios. Yo te amo y tú también me amas porque tú y yo somos uno solo ante Dios. Yo te agradezco y tú me agradeces. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Ya no existe ningún resentimiento entre nosotros. Oro sinceramente por tu felicidad. Sé cada vez más feliz. Ya no existe ningún resentimiento entre nosotros. Oro sinceramente por tu felicidad. Sé cada vez más feliz. Yo te perdoné y tú me perdonaste, porque tú y yo somos uno solo ante Dios. Yo te perdoné y tú me perdonaste, porque tú y yo somos uno solo ante Dios. Yo te amo y tú también me amas, porque tú y yo somos uno solo ante Dios. Yo te agradezco y tú me agradeces. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Ya no existe ningún resentimiento entre nosotros. Oro sinceramente por tu felicidad. Sé cada vez más feliz. Dios te perdona, por lo tanto, yo también te perdono. Yo perdoné a todas las personas y las acojo con el amor de Dios. Yo perdoné a todas las personas y las acojo con el amor de Dios. Yo perdoné a todas las personas y las acojo con el amor de Dios. De la misma manera, Dios perdona mis equivocaciones y me acoge con su inmenso amor. El amor, la paz, la armonía de Dios envuelven a, el nombre de la persona, y a mí. El amor, la paz y la armonía de Dios envuelven a, y a mí. Yo lo amo y Él me ama. Yo lo comprendo y Él me comprende. Entre nosotros no hay ningún malentendido. Quien ama no odia, no ve defectos ni guarda rencor. Amar es comprender el prójimo y no exigir lo imposible. Dios te perdona, por lo tanto, yo también te perdono.
Dios te perdona, por lo tanto yo también te perdono. Dios te perdona, por lo tanto yo también te perdono. A través del amor de Dios te perdono y te envío ondas de amor. Yo te amo. Yo te perdoné y tú me perdonaste, porque tú y yo somos uno solo ante Dios. Yo te amo y tú también me amas, porque tú y yo somos uno solo ante Dios. Yo te agradezco y tú me agradeces. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Ya no existe ningún resentimiento entre nosotros. Oro sinceramente por tu felicidad. Sé cada vez más feliz. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Podemos abrir los ojos, deshacer la posición de oración. Y fue una gran alegría, una bendición muy grande poder conversar con ustedes. Ojalá que pronto pueda encontrar a todos ustedes, darles un abrazo. Pero ahora seguimos juntos en corazón, en espíritu, según la voluntad de Dios. Mis reverencias y muchas gracias a todos ustedes. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.